המסדר יציג את נשקו. הצג, שק. Mis amigos, el campo de los graduados de Bad era un punto pequeño en el mapa del país, pero esta emplanada de concreto encierra una gran importancia, mucho mayor que su tamaño físico. Cuando pasé ahora entre las filas de cadetes, oficiales y oficiales que están de pie, hombro con hombro, sin divisiones, judíos y no judíos, hombres y mujeres, seculares y religiosos, hijos de la ciudad, del campo y del kibbutz, y también hijas. Al ver esto, quise extender la conversación con ustedes. Pero todo el tiempo me indicaban que había que avanzar con la ceremonia. Me habría gustado hablar con cada uno y cada una de ustedes y escuchar sus experiencias. Algunos de ustedes ya, la mayoría, han estado en Gaza. No pocos también han visto combates. Y cuando pasé entre ustedes, sentí el espíritu maravilloso que late en el ejército del pueblo, porque eso es exactamente lo que hay aquí, el ejército del pueblo. Las FDI, con sus soldados y sus comandantes, surgen del pueblo, y el pueblo deposita su confianza en las FDI. Deposita en él su fuerza y su confianza. Distinguidos, el presidente del Estado Isaac Herzog, el ministro de Defensa Israel Katz, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, el comandante de las fuerzas terrestres, general Nadad Lotan, el comandante de la Escuela de Oficiales, coronel Eliab Albas. Los estandartes del mando e instrucción de Bad 1. Aprecio profundamente a este distinguido público, a todos los que han llegado aquí desde cerca y desde lejos para participar en esta emocionante ceremonia. Y especialmente se lo digo a ustedes, mis hermanos y hermanas de la familia del duelo, junto con todo el pueblo, los abrazo en su dolor, junto con todo el pueblo. Propongo que sus hijos e hijas sean portadores de la antorcha del orgullo de Israel. Recordemos por siempre el sacrificio de los caídos, las angustias de sus almas, gracias a las cuales nació nuestro Estado. Y con ese mismo espíritu de hermandad, abrazamos a los heridos en cuerpo y en alma que han pasado de una guerra a otra, la guerra de la rehabilitación. Seguiremos acompañando a los queridos heridos a lo largo de todo su proceso de recuperación. Hijos e hijas de las familias de los graduados. Ustedes son dignos de este día. Son dignos de este sol que brilla sobre ustedes y de la luz que emana de ustedes, porque son socios plenos en el éxito de los nuevos oficiales y oficiales. Veo a alguno de ustedes con camisetas impresas, con carteles de apoyo a sus seres queridos, y mi corazón se ensancha. Los valores que han inculcado en los graduados del curso están dando fruto. Todo el honor para ustedes, familias, y muchas gracias en nombre del pueblo de Israel y de los ciudadanos de Israel. Y ahora, ustedes, los nuevos oficiales dentro del sistema de mando de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Muchas generaciones soñaron con este momento sublime en el que comandantes erguidos liderarían la fuerza defensora de Israel hacia la independencia. De un pueblo exiliado y golpeado, se ha transformado en un pueblo arraigado en su patria, orgulloso de su fuerza y asegurando su futuro. Y ustedes están aquí representando con orgullo esa independencia del Estado de Israel. En este lugar, y de una sola vez, han recibido respuesta a dos preguntas: ¿para qué comandar y cómo comandar? Para liderar, para influir, para decidir. ¿Y cómo comandar? Con profesionalismo, con ingenio. Una palabra importante, y con audacia para garantizar la seguridad de Israel. El pueblo confía en ustedes, yo confío en ustedes. Distinguidos, yo también estuve en esta explanada hace años, cuando terminé el curso de oficiales, y por eso sé que el punto de partida del curso de oficiales es muy distinto de su punto final. A lo largo del proceso de formación, adquirieron amplios conocimientos, profundizaron en los fundamentos de la maniobra. Otra palabra muy importante: profundizaron, se formaron y superaron con éxito una prueba de carácter, tanto personal como profesional. Y quiero decirles, se lo digo a todos los ciudadanos de Israel, todos hemos pasado por un proceso similar en la guerra de la resurrección. El punto de partida de la guerra no es necesariamente su punto de referencia final. Al inicio de la guerra, conocimos una terrible masacre perpetrada por los monstruos de la Franja de Gaza. Frente a la terrible crueldad de los terroristas sedientos de sangre, nos levantamos, respondimos con firmeza a nuestros agresores, hicimos pagar un precio muy alto a quienes buscaban nuestras vidas, y rompimos el cerco de asfixia que la maldad iraní intentó poner sobre nuestro cuello. Y no menos importante que eso, trajimos de regreso a casa a todos nuestros secuestrados, hasta el último de ellos, Ronik Vili, que su memoria sea bendita. En los días de combate intenso, me encontré con algunos de ustedes sobre el terreno como combatientes de pleno derecho, mucho antes de que llegaran al curso de oficiales. Vi de cerca su determinación, me impresionó la fortaleza de su corazón, me conmovió su valentía y su fe en la justicia de nuestro camino. Avanzaron hacia adelante, hacia los nidos del terror, destruyeron infraestructuras enemigas, neutralizaron túneles de muerte y eliminaron a terroristas, muchos terroristas. El espíritu de seguridad los acompañó en cada paso que dieron, y su gran espíritu, junto con el gran espíritu del pueblo, nos dio a mí y al gobierno de Israel un fuerte respaldo para tomar decisiones prudentes y audaces frente a enormes presiones internas y externas. No nos doblegamos, no nos rendimos. Luchamos contra Yemen, luchamos contra Irán. Todo aquel que nos atacó sintió la fuerza de nuestro brazo. Y si alguien aún no lo ha notado, hay aquí algunos cambios importantes en las concepciones de seguridad de Israel que se desarrollaron antes y después de la creación del Estado. En los años 20 del siglo pasado, surgió el enfoque del muro de hierro de Zeev Jabotinsky.
El muro de hierro se manifestó en la doctrina de seguridad destinada a disuadir y frenar ataques de nuestros enemigos. Después se adoptó el principio de salir más allá de la cerca, inspirado por el oficial británico Orde Wingate, quien fue amigo de la comunidad hebrea. El concepto de salir más allá de la cerca ganó renovada relevancia después de los días de las organizaciones clandestinas. No solo defensa, sino también ataques iniciados contra quienes buscan nuestro mal. El primer ministro David Ben-Gurión, que defendía la disuasión y la decisión, unió la necesidad de trasladar el foco de la guerra al territorio del enemigo. Ahora, en la guerra de la resurrección, hemos llevado ese principio a decenas de veces más. Salimos mucho más allá de las fronteras del Estado, profundamente hacia territorios del enemigo, profundamente hacia las capitales del enemigo, casi todas. Actuamos con una iniciativa sin precedentes, a gran distancia, para alejar de nosotros amenazas existenciales. Tal como prometí en el segundo día de la guerra, cambiamos la faz de Oriente Medio. Y les digo, no menos importante que eso, y quizá incluso más, nos hemos cambiado a nosotros mismos. Hoy Israel es un Estado más fuerte que nunca. Quien pensó que Israel era débil como una telaraña, ya no existe esa ilusión. Ha recibido la respuesta adecuada. Nuestro puño de hierro golpeará con fuerza a todo agresor. Pero, distinguidos, con todos los grandes logros que hemos alcanzado juntos, es importante recordar que, al igual que tras los grandes logros de la Guerra de los 6 días, también ahora Oriente Medio se encuentra en una encrucijada. Los elementos extremistas se niegan a rendirse. Se están reorganizando para desafiarnos nuevamente. No descansaremos sobre los laureles. Estamos preparados y alertas para defendernos ante cualquier desafío. Actuamos en estrecha coordinación con nuestro gran aliado, Estados Unidos. He dejado en claro a mi amigo, el presidente Trump, los principios del Estado de Israel que deben guiar cualquier negociación con Irán. Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa es segura: si los ayatolá no ceden y nos atacan, experimentarán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar. En cuanto a Gaza, nuestras fuerzas operan en toda la franja. Ustedes estuvieron allí, ustedes lo saben. De acuerdo con los objetivos de la guerra que hemos establecido, Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Y hemos acordado con nuestros amigos en Estados Unidos que no habrá reconstrucción de la franja antes de su desmilitarización. Hamás se enfrentará a 2 opciones: desarmarse por las buenas o desarmarse por las malas. Pero puedo asegurarles algo más: será desarmado y ya no volverá a amenazar a Israel. Y hay otros principios en nuestra nueva concepción de seguridad. Ejércitos terroristas ya no podrán existir en nuestras fronteras. No toleraremos la presencia de elementos yihadistas cerca de nosotros. Zonas de amortiguamiento o zonas desmilitarizadas de varios kilómetros a lo largo de las fronteras del Estado son una necesidad esencial para reducir el riesgo de una invasión terrestre, y estamos actuando en consecuencia. A pesar de todo esto, las FDI permanecerán en las zonas de amortiguamiento tanto en el Líbano como en Siria.
Principio adicional. Ya no habrá contención de amenazas, ya no habrá campañas entre guerras, esa estrategia de fuego limitado entre conflictos. Ya no existe el concepto de una vía en la jungla, donde uno se esconde de las filas más allá del muro. Al contrario, si no vas hacia la jungla viene hacia ti. Y nosotros salimos y avanzamos para enfrentar el mal. Por lo tanto, actuaremos con operaciones repetidas para neutralizar riesgos en el espacio según sea necesario. Y por supuesto, estamos trabajando para fortalecer nuestras alianzas. La próxima semana visitará Israel el primer ministro de la India, una enorme potencia mundial, mi amigo cercano, Narendra Modi. Y por supuesto, estoy seguro de que saben que hace unos días regresé de otra visita de Estado, la séptima desde la elección del presidente Donald Trump para un segundo mandato, donde me reuní nuevamente con el gran amigo del Estado de Israel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ningún gobierno ha fortalecido las relaciones con Estados Unidos como nosotros lo hemos hecho. Estado con Estado, líder con líder. En la concepción de seguridad estadounidense, publicada recientemente, vale la pena escuchar esto. Estados Unidos publicó recientemente un documento de seguridad nacional. Y en ese documento, Israel es el único país del mundo que Estados Unidos definió como un aliado ejemplar, un modelo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo definieron así? Porque tenemos nuestra propia fuerza independiente, la disposición de luchar por nosotros mismos, la determinación de encargarnos de nuestra propia seguridad. Celebramos esta estrecha cooperación con Estados Unidos. Agradecemos y valoramos la generosa ayuda financiera que hemos recibido del gobierno de Estados Unidos a lo largo de los años, pero poco a poco estamos promoviendo una política de independencia en la construcción de nuestra fuerza. Y bien, aquí hay otro cambio, un gran cambio, en nuestra concepción de seguridad. En la próxima década, eliminaremos por completo el apoyo financiero estadounidense en nuestro presupuesto de defensa y pasaremos de la asistencia a una verdadera asociación entre aliados. Reduciremos la dependencia de factores externos y desarrollaremos por nosotros mismos capacidades que garanticen nuestra ventaja cualitativa en el campo de batalla del futuro. Queridos oficiales y oficiales, en el punto de inicio del curso eran combatientes en formación y en su punto final son comandantes en todo sentido. Desde hoy deberán establecer altas exigencias para sus soldados, aspirar a la excelencia en la ejecución, aspirar al éxito operativo. Pero les pido que recuerden siempre, detrás de la apariencia firme debe haber un corazón cálido que esté atento a su entorno. Sé, y todos sabemos, que 4 cadetes de su promoción cayeron en combate: Omri, Eran, Rod y Eitan. Que su memoria sea bendita. La madre de Eitan, Michal Ben Yitzhak, describió sus sentimientos cuando los oficiales de la unidad Ego Sunit llevaron a la familia el chaleco de su hijo. Michal escribió: desde el pectoral del sumo sacerdote, que llevaba en su corazón los nombres de los hijos de Israel, hasta el chaleco de los combatientes que cargan sobre sus espaldas al pueblo de Israel, hay un mismo hilo que se extiende. Muchas gracias a ustedes, los oficiales y oficiales, junto con sus compañeros caídos, héroes. Gracias a ustedes. Ese hilo, el hilo de nuestra vida, permanece intacto. Cuídense, cuiden unos de otros y cuiden la eternidad de Israel.
לכבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו.